Huellas ancestrales. Huellas ancestrales, reconectándonos con la Madre Tierra, un programa realizado bajo la coordinación de OSIT, ITP o PIAU WWF. Bienvenidos a Huellas Ancestrales, un espacio pensado desde nuestra Amazonía en el que compartiremos saberes para reconectarnos con la Madre Tierra. Esta es una iniciativa del Programa de Formación para la Gobernanza Territorial Indígena. Les habla Mónica Delgado. Antes de empezar, saludamos a toda nuestra audiencia, en especial a las comunidades indígenas que nos escuchan en el departamento del Putumayo y en el resto del país. Su aporte invaluable para la conservación de la madre naturaleza es la razón de este programa. En los anteriores episodios hemos hablado del programa de formación en gobernanza territorial indígena, una iniciativa que busca empoderar a los pueblos indígenas del Putumayo en distintos temas para que continúen gobernando sus territorios y puedan seguir conservándolos. En el último episodio hablamos sobre el movimiento indígena, la política pública, la normatividad y la justicia propia, algunos elementos claves en la lucha de los pueblos indígenas para defender sus derechos, sus territorios y la madre tierra. En este episodio hablaremos sobre el último tema que contempla el programa de formación y que es vital para la pervivencia de las comunidades indígenas. Se trata de las tensiones entre lo propio y lo ajeno, territorio y globalización, una realidad que evidencia las tensiones entre las formas de vidas propias de las comunidades indígenas en sus territorios y los intereses del mundo no indígena por explotar al máximo los recursos naturales de todo el planeta. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompañan dos invitados, Edilma Chindoy, lideresa de la comunidad Inga de Codagua, y Luz María Ágreda, lideresa indígena de la comunidad Kamsa. Cuentan los abuelos indígenas que desde la creación del mundo Dios creó todo, creó los territorios y se los entregó a cada pueblo para que los habitaran, cuidaran de ellos y pudieran desarrollarse plenamente, pues la tierra ofrece todo lo que se necesita para un buen vivir. Sin embargo, la globalización en su afán desenfrenado por buscar recursos y satisfacer sus necesidades ha puesto en peligro esta tierra de la que todos los seres vivos dependemos, pues desconoce la importancia de mantener su equilibrio natural. Hablamos con Edilma Chindoy, lideresa de la comunidad Inga de Condagua, quien nos compartirá sus apreciaciones sobre cómo la globalización está impactando a las comunidades indígenas y sus territorios. Desde la cosmovisión indígena, territorio es el espacio donde habitan las comunidades étnicas, teniendo en cuenta el conocimiento ancestral que nos dejaron nuestros abuelos, desde la chagra, la espiritualidad, y junto a ella el conversatorio desde la tulpa. La globalización es un cambio constante que evoluciona e impacta en los territorios, donde no están ajenos a lo que suceda. Por lo tanto, es donde debemos aceptarlo, pero sin olvidar lo nuestro, lo propio, desde nuestros conocimientos ancestrales. La situación de los pueblos indígenas del Putumayo es preocupante, porque permanecen en una lucha constante, reclamando los derechos como salud, educación, vivienda, territorio, frente al gobierno que a pesar de que hay compromisos firmados, no es posible el cumplimiento. Como nos cuenta Edilma, actualmente los territorios de las comunidades indígenas en el país sufren diversas presiones que, motivadas por la globalización y su afán de explotar la tierra y generar ganancias, amenazan sus derechos y su cultura.
La minería legal e ilegal, la ganadería extensiva, la agricultura a gran escala, la explotación de madera y los cultivos ilícitos son algunas de estas actividades que perjudican a estas comunidades y sus territorios, convirtiéndoles en poblaciones cada vez más vulnerables. Sin embargo, sus territorios no son los únicos amenazados. La sobreexplotación de los recursos naturales es un problema en todo el planeta, tanto así que debido a la manera en la que vivimos, estamos consumiendo los recursos naturales de 1.6 planetas al año, según la ONG, lo que perjudica el equilibrio natural de la Tierra. Estamos enfermando a la Madre Tierra, vital para todos los seres vivos del planeta. La Madre Tierra es todo para los seres que habitamos en ella, porque ella es la que nos da vida, nos da fortaleza. Sin ella no podríamos subsistir. Madre Tierra, yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la... Como escuchamos anteriormente, la Madre Tierra es esencial para todos en el planeta, y mientras las comunidades indígenas de la Amazonía buscan protegerla, muchas veces los gobiernos, guiados por intereses económicos sustentados en políticas extractivistas, la explotación sin medida, desconociendo incluso principios fundamentales como la consulta previa, libre e informada, hablamos con Luz María Ágreda, lideresa indígena de la comunidad Kamsá, quien nos dará su opinión sobre el conflicto de intereses entre los gobiernos indígenas y no indígenas. La autonomía para las comunidades indígenas es el ejercicio legítimo de acuerdo a los usos y costumbres y la normatividad vigente, tomar decisiones y autodeterminaciones en nuestro espacio y nuestro gobierno propio. El gobierno propio se basa en los conocimientos, usos, costumbres, tradiciones y ley de origen heredado de los ancestros de cada comunidad para ejercer la justicia propia, el control social, cultural, económico, ambiental, espiritual y territorial. Los gobiernos propios o de las comunidades indígenas han promovido espacios de diálogo con el gobierno nacional en el marco de la Constitución, normas nacionales e internacionales para pueblos indígenas, teniendo como principios la interculturalidad y el enfoque diferencial étnico con la normatividad nacional. Muchos gobiernos e instituciones del Estado colombiano quieren tratar a las comunidades indígenas como si no existiera un reconocimiento de los derechos fundamentales y normas nacionales e internacionales para los pueblos indígenas, afectando gravemente con la imposición de algunos programas y acciones para comunidades indígenas. Las normas y tratados internacionales para pueblos indígenas se puede hacer aplicable en todas las acciones, proyectos, programas y planes que estén orientados en beneficio de las comunidades indígenas en la medida que sean concertados entre las autoridades y la institucionalidad cuando se vuelven políticas públicas. Como menciona Luz María, en muchas oportunidades las comunidades indígenas sienten que el gobierno desconoce sus derechos y las normas nacionales e internacionales que los protegen. Una de las soluciones para terminar con este conflicto es que de verdad se reconozca al otro, no solo en el papel y en el discurso, sino también en las acciones y políticas que se generen en el país, teniendo en cuenta que el diálogo y la concertación es el único camino para alcanzar objetivos comunes, garantizar un buen vivir, mantener el equilibrio y disminuir las tensiones. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el viajecito. A través de sus diferentes luchas, los pueblos indígenas han logrado que se generen espacios de diálogo y concertación a nivel local, regional y nacional. Continuamos conversando con Luz María Ágreda para conocer más sobre estos espacios y cómo han ayudado a cerrar las brechas existentes entre las comunidades y la globalización.
A nivel territorial está la Mesa Territorial de Salud Indígena, la Mesa de Educación Indígena Departamental, está creada la Mesa Permanente de Concertación Departamental con los pueblos indígenas del Putumayo en el decreto 0171 del 2017, pero que hasta la fecha no está instalada y pues no está funcionando. A nivel nacional hay una Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas de Colombia y la Mesa Regional Amazónica para pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Las mesas y espacios facilitan el diálogo y concertación, de ahí que cumplan ha sido en mínima parte, como ha ocurrido con los planes de desarrollo tanto local, departamental y nacional. Los espacios existentes son muy importantes porque se establece un diálogo intercultural en el marco de los derechos y garantías de los pueblos indígenas y de alguna manera sirven para cerrar las brechas frente a la globalización que atentan contra la integridad étnica, cultural, ambiental, económica y lo más importante, el territorio y la espiritualidad. Yo te alabo, madre selva, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, Como escuchamos en este episodio, la globalización, motivada muchas veces por intereses económicos y políticos que desconocen otras formas de pensar y vivir, es una amenaza latente para la madre tierra y las comunidades indígenas que dependen de ella. Sin embargo, no tiene que ser así. Juntos podemos apostarle a un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Solo necesitamos unirnos, seguir capacitándonos y seguir alzando nuestras voces para exigir a nuestros gobernantes acciones que protejan la diversidad natural y cultural del país, pues de esto depende nuestro futuro como humanidad. Usted acaba de escuchar el último episodio del programa radial Huellas Ancestrales, una iniciativa del Programa de Formación para la Gobernanza Territorial Indígena. En esta emisión les acompañamos en la voz de narradora Mónica Delgado, en la producción Radio Guaira 104.7 FM, en la reportería Miller Pinta de WWF Colombia. El guión fue preparado por el Comité Pedagógico Local del Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena con el apoyo de Verónica Telles y Luisa Ortiz de WWF Colombia. Nos despedimos, pero antes les recordamos a las y los participantes de nuestro programa continuar con el desarrollo de nuestra bitácora y los trabajos en campo. Deseamos que en este tiempo logremos reconectarnos con nuestra madre tierra. Gracias por oírnos. yo te alabo, madre selva. Recuerda también puedes oír este y otros programas en las páginas web www.ocip.org.co, www.itp.edu.co, en el canal de YouTube de la OPIAC o www.wwf.org.co. Huellas ancestrales. Huellas Ancestrales, reconectándonos con la Madre Tierra, un programa realizado bajo la coordinación de OCIP, ITP o PIAC WWF.